Y les recomiendo que vayan estudiando cada vía, repitiendo ustedes la vía, ¿no? En un papel, dictándose a ustedes mismos. Esa es la mejor manera de estudiar el sistema o la vía del complemento en un inicio. Ustedes van a encontrar este tema nuevamente cuando estén en sus clases de inmunología y vean enfermedades propias del sistema del complemento, ¿sí? Por hipocomplementemia, muchas veces, a veces por enfermedad hepática, que es donde se produce el complemento, y pues van a ver que nosotros tenemos pacientes con procesos infecciosos por déficit de complemento, tanto en su número como en su funcionalidad. Pero ahora vamos a llevar lo más crucial, que es entender cómo funciona el sistema del complemento, ¿sí? Como todo en un inicio, tiene su historia. Miren que no estoy pudiendo pasar. Esperen un cachito. No sé por qué se trancó. Denme un segundito. ¿Ya? Perfecto. Está pasando las diapositivas, ¿no? Voy a retroceder, no se preocupen. Gracias por decirme. Ahorita retrocedo. Listo. Tarán, tarán, tarán. Listo. Vamos a hacerlo rápido desde aquí, ¿sí? Aquí tenemos una actividad muy importante, ¿no? Generada desde el siglo XIX con la búsqueda de información y donde Buchner y Feiser encontraron una actividad lítica en el suero de animales, pero la característica era que sus animales estaban enfermos o infectados. No encontraban esta actividad nueva en animales sanos. Este estudio fue profundizado por Baudet, quien tuvo la capacidad de disuadir esta actividad que habían encontrado, ¿no? Buchner y Feiser, y vio que eran elementos que iban a complementar o iban a mejorar la capacidad de generación de respuesta inmunológica a nivel humoral y celular. Y la llamó en un inicio alexina, pero como determinó que estos componentes iban, ¿no?, aumentando, mejorando la capacidad de los propios, prefirió llamarlo complemento.
ustedes van a tener al año unas cascadas maravillosas para ver que son las cascadas de coagulación y cascadas de inflamación, y dentro de la inflamación también van a ver la presencia del sistema de complemento, ¿no? Aquí en el torrente vascular encontramos las células, ¿no? Que están dispuestas a salir al llamado mediante la diapédesis, porque ustedes saben que en un proceso inflamatorio existe aumento de la permeabilidad capilar. Y van a encontrar aquí la presencia del complemento activada en sus diferentes componentes. No necesariamente, como vemos aquí, por la presencia de bacterias, sino por otros elementos que han podido activar en sus diferentes números. Entonces, ¿qué es en sí el sistema del complemento? Una serie de proteínas séricas, ¿no? Más de 30 proteínas que están en las superficies celulares, que van a interactuar con el sistema inmune, humoral y celular, buscando, ¿no? El lugar efector, la célula diana, ¿no? Para producir proteínas que van a actuar en cascada y tengan la función de eliminar o detener a los patógenos y toxinas. Esa es en general la función que va a tener. Las funciones biológicas que vamos a encontrar independientes con la que se esté teniendo, ¿no? Son la de mediar la acción por citólisis, la de opsonización, la de solubilización y eliminación de fagocitos, favorecen la respuesta inmunitaria celular, humoral y la quimiotaxis. Pero también vemos que existen funciones muy específicas dependientes de la capacidad que tenga cada vía. Por ejemplo, aquí tenemos la vía clásica como un ejemplo. En la vía clásica y sus productos finales que van a tener, cada uno está determinado para cumplir una función. En este caso, ya vamos a ver cómo se producen estas C3B, C4A y demás, ¿no? La C2B de la vía clásica, que es el ejemplo que estamos aquí teniendo, ¿no? Es una procinina que va a tener la actividad de producir una cinina, luego de su fragmentación, ¿no? Que lleva a la formación de edema. El edema es el acúmulo inusual de líquido, especialmente en el espacio intersticial. Y es algo que ustedes van a reconocer en pacientes que tengan, ¿no? Problemas cardíacos, hepáticos, problemas neoplásicos, problemas de hipoalbuminemia. Las C3A de esta vía y de las otras generalmente son anafilotoxinas, ¿sí? Van al torrente sanguíneo directamente a cumplir una función inflamatoria. Acuérdense mucho de que dicen, ¿no? La persona ha fallecido por un shock anafiláctico, entonces es un proceso de reacción rápida y es lo que van a hacer los componentes A del sistema del complemento, ¿no? Los componentes B generalmente son opsoninas, ¿sí? Que promueven que haya una mejor fagocitosis por los macrófagos y por los micrófagos, que son los polimorfonucleares. Va a mejorar esta capacidad. Nuestras vías, ¿no? Se van a basar en una vía clásica, en una vía alterna y además en una vía de lectinas. ¿Cuál es la diferencia de estas tres en su inicio? Que la vía clásica es dependiente y totalmente del anticuerpo. En cambio, las vías de la lectina, ¿no? Y la vía alterna no dependen del anticuerpo, por eso son independientes. Esa es su primera gran diferencia. Como vamos a ver y se van a ir activando de diferente modo y forma, esta activación va a generar, ¿no? Las convertasas, que son 3 y 5 generalmente. Y esta activación va a poner a la vía líptica. Ahora, estos componentes del complemento van a tener un número y todas empiezan en C, ¿sí? Del C1 al C9. Pero como ustedes están viendo aquí, el C1 tiene un componente y el C9 tiene el mismo componente. Entonces, estructuralmente no se van a modificar. ¿Qué es lo que pasa?
en algún momento esta estructura se va a escindir en fragmentos. Es lo que veíamos aquí, los fragmentos A y los fragmentos B. ¿Sí? Los fragmentos A y B son estos. Del componente total del C1 entero se va a ir partiendo en pequeños componentes, ¿no? Los pequeños, que aquí está rojo, van a ser A's y los grandes van a ser los amarillos, que son B. Pero existe una excepción. ¿Con quién? Con el C2. En el C2 es al revés. El componente grande va a ser el A y el componente pequeño va a ser el B. Entonces, este tipo de vía nos va a ayudar a tener una clarificación de la escisión y del componente fundamental de cada segmento. Si nosotros empezamos con la vía clásica, tenemos que tomar en cuenta algo importante, ¿sí? Que empieza, si se dan cuenta, tiene el número del 1 al 9, como habíamos dicho aquí, ¿no ve? Pero no está ordenado de un modo correlativo. Si ustedes se fijan, tenemos aquí el C1, luego en activación el C4 y luego en activación el C2. Luego empieza el C3 y de ahí en adelante pues siguen todos. Entonces se va a ir hasta el componente 9. A ver, esperen un momento, me han mandado un mensaje que no están pasando las diapositivas. Vamos a solucionar. Lo que no sé es por qué no pueden ustedes hablar. Si ha desactivado para en pantalla amplia, pues no me está saliendo tampoco los mensajes que me están dando ustedes. Ahora, yo les pregunto, ¿quieren que empecemos de cero, otra vuelta, todo? Y la otra opción sería, pues, no sé, que nos conectemos más tarde o mañana o les paso grabado, pero si ustedes tienen tiempo, yo vuelvo a empezar nuevamente, no me hago problema, porque este es un tema que sí les tengo que explicar, ¿ya? Entonces, podemos empezar, ¿verdad? Ya, no me hago yo problema, guaguitas, como les digo. Lo único que quiero este es el problema, como les digo. Me ha mandado una persona un mensaje al celular y se lo agradezco mucho realmente. Entonces, por favor, le pediría que en cuanto empiece a dar nuevamente la clase, pues me mande un mensaje que me diga todo ok, ¿sí? Que se escucha, se puede mirar y se puede pasar. Sí, no tengo el nombre de la persona, pero ojalá me pudiera dar este dato, realmente nos ayuda a mí y a ustedes, porque esto hay que explicarlo con paciencia y hay que entenderlo con paciencia, ¿sí? Ya, entonces ya estoy con la persona conectada. Quisiera que me des tu nombre, así no estamos con la persona conectada, sino ya sé quién es. Y ya le voy a ir preguntando en el interín. ¿Listo? Ya. Karen, muchas gracias, Karen, te agradezco en el alma. Entonces, ya voy a empezar a compartir. Vamos a empezar de cero, no se preocupen. Como les digo, es algo con paciencia y buen humor, ¿sí? Es un tema bien bonito. Vamos a empezar de cero. Listo. Entonces, dime, Karen, estamos viendo la pantalla, ¿verdad? Ya. ¿Puede pasar una de otra? Fabuloso. Entonces, empezamos de cero. Mil gracias, Karen, y gracias a ustedes por su paciencia. Lo del micrófono es pues importante porque nos corta y pues no hubiéramos estado tanto rato, pero vamos a empezar de cero, ¿sí? Muy bien. Nuestro sistema del complemento es muy importante. ¿Por qué? Porque es un sistema que nos va a ayudar a comprender muchas enfermedades. Ustedes la van a volver a ver en fisiopatología y la van a volver a ver en inmunología con las enfermedades de complemento. Existen enfermedades a expensas del complemento. Cuando ustedes tengan pacientes con enfermedad hepática, ¿no? Igualito les van a tener problemas de complemento, porque ahí es donde se genera en el hígado. Y si yo tengo un hígado enfermo, pues voy a tener trastornos de complemento y el paciente se me puede infectar permanentemente,
¿sí? Ya sea por generación numérica va a estar con un déficit o por funcionalidad. Tengo la cantidad necesaria, pero todos funcionan muy mal, ¿sí? Buchner y Fraser reportan una actividad lítica en suero de animales, los animales con la característica de estar infectados. En el suero de animales sanos no encontraban nada. Esto, ¿no? Hizo que Bordet profundice esta, esta, este estudio y vio que esta actividad lítica, al ver que este sistema iba complementándose, que no funcionaba solo, decidió llamar al sistema o cascada de complemento. ¿Sí? Ustedes cuando lleven cascadas de inflamación van a poder volver a encontrarse con el complemento. En un proceso de inflamación van a ver que en el torrente vascular las células están predispuestas por el paso de diapédesis gracias a la permeabilidad capilar que va a haber a las células que van a ser, aquí se va a opsonizar algo, va a haber quimiotaxis, van a ser llamadas y van a ir a encontrar cuál está causando el efecto, pero no necesariamente para la activación del complemento tiene que estar presente una bacteria. ¿Sí? No necesariamente. Entonces, ¿qué es el sistema del complemento? El sistema del complemento es una serie de proteínas superficiales celulares, por lo menos van a ser 30, que tienen el objetivo de interactuar con el sistema inmune, celular y humoral, para buscar una célula efectora y hacer que esta cascada de proteínas funcione para eliminar los patógenos o las toxinas que han causado la generación de su activación. Generalmente o en general, ¿qué funciones va a cumplir todo el sistema del complemento? Van a mediar la citólisis, van a opsonizar, van a solubilizar, ¿no? Ya ha habido ha habido fagocitosis de inmunocomplejos que están en el torrente vascular, los va a solubilizar y va a tratar de destruirlos, ¿sí? Va a favorecer la respuesta humoral y celular, que recuerden que a partir de este favorecimiento se vio que complementaba, ¿no? Y va a ayudar en lo que es el llamamiento, ¿no? De quimiotaxis para las otras células. Pero cada vía del complemento van a tener funciones específicas. En esta lámina de ejemplo, por si acaso, donde tenemos la vía clásica, vamos a ver que los componentes en C, ¿no? 2, 3, van teniendo una letra luego, B, A, B. Y cada una de estas va a tener una función. Generalmente van a recordar, y en todas las vías ocurre eso, que las As son anafilatoxinas, se comportan como anafilatoxinas. ¿Y cómo resumiríamos lo que dice aquí? Acuérdense que cuando a alguien le han puesto penicilina y ha fallecido, le ha dado un shock anafiláctico, o sea, ha tenido una respuesta exagerada, una hipersensibilidad tipo 1. Y estas anafilatoxinas cumplen una función similar, ¿sí? De ir alertando de a poco. Las Bs tienen su propia capacidad, pero generalmente las Bs también, en general, son opsoninas, ¿sí? La opsonina, acuérdense que es lo que se va a presentar en las superficies celulares nuestras para que vengan a reconocer los quiénes, los linfocitos T, los linfocitos B, ¿no? El macrófago se come algo que le parece que está raro, un antígeno, ¿no? Lo fagocita, lo digiere y su presentación antigénica es en su superficie y hace la opsonización. Entonces, tienen dentro de todo funciones específicas. Ya habíamos hablado de que son vías, ¿no es cierto? Vías. Pero aquí tenemos la vía clásica, la vía alterna y la vía de las lectinas, ¿no? O lecitinas, que son 3 formas por las cuales se puede activar el complemento, el sistema del complemento. 3 vías. ¿Cuál es la diferencia entre estas vías?
Una diferencia inicial y fundamental es esta, que la vía clásica es dependiente de anticuerpo, o sea, de la unión antígeno-anticuerpo, mientras que la vía alterna y de las lectinas no, son independientes del anticuerpo. La primera gran diferencia, ¿sí? ¿Qué buscan todas las vías activadas? Generar dos enzimas fuertes e importantes, que van a ser la C3 convertasa y la C5 convertasa, ambas con la función de activar la vía lítica. Y esto lo vamos a ver despacio en cada una de las vías, ¿sí? Para comenzar, el complemento, aquí está C, ¿no es cierto? Tiene números del 1 al 9 y son numéricamente puestos de acuerdo al turno en el cual han sido descubiertos, ¿sí? Entonces, tenemos del C1 al C9. Si nosotros pensamos que el complemento se vería de esta manera, ¿no? Vamos a ver que para que haya estas divisiones que veíamos, C3A, C5B y demás, tiene que fraccionarse, tiene que dividirse. Y sí se va a dividir en fragmentos pequeños y en fragmentos grandes. Este fragmento pequeño va a ser denominado A. Y el fragmento grande va a ser denominado B. Solo en una excepción, en el C2, donde es al revés, el único, ¿sí? El único. El segmento grande va a ser A y el segmento pequeño va a ser B. En el resto se da esta situación. La vía clásica, ¿sí? Empecemos por la vía clásica. La vía clásica va a iniciar necesariamente en el C1. Y uno diría, si ha sido descubierto del 1 al 9, tiene que ir en orden, ¿no es cierto? La activación no va en orden. Cuando hablamos de la vía clásica, miren, se activa en C1, pero le sigue el C4, luego el C2, luego empieza ya a reordenarse el 3 y de ahí sigue correlativamente, ¿sí? No tiene que haber confusión. Yo les diría, la vía alterna se activa a nivel del C1 y luego sigue. No, no es cierto. La clásica es la que se activa en el C1. Y el orden es 1, 4, 2, 3, 5. Es cambiar solamente este único orden y luego sigue hasta C9. ¿Sí? ¿Qué habíamos dicho? Que la vía clásica depende del anticuerpo. Aquí vamos a mirar, cierto, depende, miren, del anticuerpo. Aquí está la bacteria, sus componentes antigénicos y aquí está el anticuerpo, ¿no? Graficada como una Y. Y este puntito rojo significa nuestro complemento. Y aquí tiene el receptor del complemento, por ejemplo, el macrófago, y toda esta unión se va a dar. Entonces, sí cumple su función, ¿no es cierto? Se va a activar y es dependiente del anticuerpo, de la unión antígeno-anticuerpo. Esta unión en la vía clásica estamos, ojo, en la vía clásica, activada en C1 por la unión antígeno-anticuerpo, no conglomera a todos los anticuerpos, conglomera a dos. La unión C1 se activa por la IgG o por la IgM. Todas las moléculas que puedan, no. Una molécula de IgM o dos moléculas de IgG. Todas las IgGs, que son 4, ¿no? IG 1, 2, 3 y 4, no. Solamente las subclases 1, 2 y 3 pueden activar. Cuando se ha producido esta unión, miren, aquí está el anticuerpo, ¿no? Está el anticuerpo. Cuando se ha producido esta unión, y aquí tenemos 1 y 2, entonces podemos decir, este es por G, ¿no? Vemos
que la unión antígeno anticuerpo y la activación del complemento en C1 activa los subcomponentes que siguen el alfabeto. Miren, 1Q, C1R, C1S. Entonces, se inicia la vía por la unión, como es diente de globulinas, por la unión de anticuerpos y ¿sí? Y va a dar la activación de sus componentes. Podríamos decir que uno está activado para que se produzca esta unión. Y para entonces, bueno, me ha parecido algo aquí. Karen, ¿está todo bien? Te preguntaré a ti, ¿sí? Porque estamos en contacto. ¿Ahora sí se ve? ¿Ahora se ve, Karen? Listo. ¿Ahora sí se ve? Súper. Chicos, lo siento, juro por Dios que no sé qué está pasando, pero bueno, volveremos aquí, ¿sí? Esta parte ya hemos visto y estábamos en esta, ¿sí? ¿Para qué necesitamos activar C1Q con C1R y C1S? Para que exista esta unión. Y esta unión, ¿qué nos va a mostrar? Esto, miren, el sistema del complemento dependiente de la vía clásica necesita la unión antígeno-anticuerpo, que va a ir a activar al complemento en su componente C1QRS. Acuérdense que esto ya lo hemos visto aquí, en su componente C1QRS, ¿sí? Este C1QRS va a ir a activar al C4. ¿Se acuerdan que hemos dicho en el sistema del complemento no se va a activar la vía clásica del C1 al C2, sino va a venir el C4 primero? Y aquí ya estamos viendo que sí. Aquí, miren, tenemos el C1Q que va a ir al C4.
Todo esto, ¿qué es partir? ¿Se acuerdan que en rojo molécula grande, en amarillo en el nombre de A y B? Ese es su objetivo. Miren, todo está siendo escindido por este complejo. Activado en C1, QRS, va a ir a escindir, a romper, a fraccionar el C4 entero en componentes C4A y C4B. ¿Qué habíamos dicho de las As? Que son anafilatoxinas casi todas y que van a ir al torrente vascular a cumplir funciones biológicas. ¿Quién se va a quedar? La fracción B, ¿no? Y aquí, recuerden del anterior que decíamos después de 1 viene el 4 y luego el 2. El C4B, ¿qué va a hacer? ¿No? Va a aprovechar de la escisión que este complejo está generando en C2, ¿no? Para unirse, ¿no? Esta unión es importante porque el C2 también va a tener componentes A y B. Todo se fracciona en A y B, ¿sí? Y aquí vemos ya esta unión. Miren, C4B, el C2 se fracciona, ¿no es cierto? Se va a fraccionar igual en A y en el C4B con el 2A, ¿no? A cumplir funciones generalmente de anafilotoxinas o de otros elementos. ¿Quién queda bien? El B. Y ya tenemos la unión de estos componentes que se han ido quedando. Este segmento vascular, este también es un segmento vascular, pero ya unido. Unidos tenemos el Ay, chicos, se dejó de presentar. A ver, vamos otra vez. Ya. Entonces ahora estamos de vuelta, ¿verdad? Este C4B se va a unir aquí con el C2A y el 3B. ¿Que de dónde viene el 3B? Ustedes dirán, el 3B viene de esta escisión, ¿sí? El C4B2A ha ido a formar parte de una enzima que va a romper al C3. Y el C3 va a tener el componente A, este componente A se va a ir y se va a quedar el C3B. Toda esta unión, si revisamos ordenadamente, C4B, ¿no es cierto? C2A y el C3B se convierten en otra enzima, que es la C5 convertasa. ¿Sí? Tenemos la C3 convertasa aquí y la C5 convertasa. A partir de este detalle, vamos a tener que van a ir las vías integrándose y teniendo el mismo control. Miren, aquí tenemos el reconocimiento, ¿no?, del antígeno en el sitio 1, donde veíamos la unión del C1 con QRS. Vamos a tener el sitio 2, ¿sí?, donde se activan la C3 convertasa, la C5 convertasa. ¿Para qué? Para que luego finalmente funcione el C5 al C9 y formen el MAC. ¿Qué es el MAC? El complejo de ataque de membrana, ¿sí? Esa es la vía clásica. Vamos a repasar al final en una sola diapositiva cómo se unen las vías. Esta es la otra vía, que es la vía alterna. ¿Qué
cuál era su primer característica? Que no dependía de la unión antígeno-anticuerpo, que pueden otros elementos activarla, pero si se dan cuenta, no se activa a nivel de C1. Miren, aquí tenemos C3, ¿no? Y estamos aquí en C3. Esta es la característica bonita de la vía alterna. La vía clásica se iniciaba en C1 y la vía alterna se inicia en C3. Además, aquí tenemos la participación de factores importantes, como ser el factor B y el factor D. Son los más relevantes. En bibliografía van a encontrar factor H, factor I, factor P, como está aquí. Pero estos dos son los factores fundamentales. Son factores, ¿no?, que coadyuvan la actividad de la vía alterna en el complemento. Generalmente el C3 en un estado fisiológico, en un estado normal y tranquilo, sí se va produciendo, ¿sí? Se va produciendo. Pero uno de sus elementos, uno de sus enlaces, que son tioésteres, está permanentemente en la búsqueda de otros elementos, ¿no?, al margen de superficies bacterianas, polisacáridos, ¿no?, elementos proinflamatorios, para unirse. 3B fundamentalmente se va a unir a una molécula de agua y al producirse la hidrólisis, pues se inactiva el componente B. ¿Sí? Eso pasa todo el día. Se inicia con tener factores importantes como el factor B y el factor B. El 3 y el C3B. Aquí tenemos. Aquí viene el primer factor. Ya. Este componente, ¿sí?, se va a dividir de igual modo en un componente grande y en un componente pequeño, ¿sí? ¿De quién estamos hablando? Del factor B. Entonces aquí tenemos el C3B que se ha quedado, el C3A va a torrente vascular, el factor B llega a apoyar si ustedes quieran y se produce la unión del C3B con todo el factor B, ¿sí? Este factor B va a sufrir una escisión, ¿no?, coadyuvada por el factor D. Si ustedes se dan cuenta, miren, por eso hemos dicho, vamos a ver los colorcitos, se ha partido. Este pequeñito, ¿no?, del factor se ha ido igual al torrente vascular a cumplir su función. Todos estos se quedan en el torrente vascular, pero estos unidos. Y se ha terminado quedando aquí el segmento B. Lo que quiero que tengan en claro es las letras. Miren, las letras aquí son mayúsculas y minúsculas. Eso a veces crea confusión, porque si yo leo de corrido, aquí tengo la C3 convertasa, que es C3B, B, B, ¿no es cierto? Tienen que tomar en cuenta qué es mayúscula o minúscula. La minúscula va a ser dependiente del complemento, en cambio la mayúscula va a ser dependiente del factor. Y aquí se ha quedado, miren, el C3B, y se ha quedado la fracción B, B minúscula pequeña, ¿de quién? Del componente factor B. Por eso ustedes aquí encuentran B mayúscula, que es del factor B, con B minúscula, que es este segmento, se fue y se quedó el segmento B. Por eso es que esta convertasa termina siendo C3B, B mayúscula, B minúscula.
Y esta nueva convertasa es la enzima que coadyuvada por el factor P va a generar, ¿no?, la convertasa C5, que va a ser el C3B, B mayúscula, B minúscula, que este es de este factor, y el C3B minúscula. Luego de este accionar, se comparte la vía, ¿sí? Miren, tenemos la C5 convertasa y la C5 como en la vía clásica. ¿Se acuerdan que había un punto en el cual llegaban toditas y se abría la C5 convertasa y había la vía lítica? Esta es la vía lítica, a la que llegan todos, ¿sí? C5 convertasa, C5A, C5B. Las A se quedan, las A se van y las B se quedan. Y a partir de esto es como en la vía clásica. Miren, el C5B va con el C6, C7, C8, C9, funcionaria para formar lo mismo. El MAC, ¿qué era el MAC? El complejo de ataque de membrana. Forman lo mismo. Entonces, en esta formación se va a formar el poro. Terna, llegan a lo mismo, ¿sí? Y visualmente, ¿cómo se ven estas perforaciones? Así, como las tenemos aquí. Este es en un eritrocito, este es en otro tipo de membrana, y aquí ustedes ven la perforación. ¿Sí? Este complejo de ataque de membrana, ¿no?, forma la perforina, que va a cambiar la capacidad y va a ser tan inestable, pues que va a haber una lisis celular. Ese es el objetivo. Tenemos nuestra tercera vía, que es la vía de las lectinas. Miren, aquí tenemos, que es una vía que generalmente la encuentran como MBL, ¿no? La lectina unida a la manosa. Por eso es MBL, lectina unida a la manosa. ¿Cuál es el objetivo? Generalmente andan buscando, ¿no?, estos polisacáridos ricos en este carbohidrato que hay en las superficies de las bacterias. Esta unión de la MBL, de la lectina, ¿no?, unida manosa, va a hacer que haya la asociación además de serinas. Por eso aquí aparece una serina. Y este más P1, ¿no?, y el MAP2 van a ser una parte funcional importante. ¿Y qué significa? ¿No? Las proteínas de serinas asociadas a manosa, a este MBL, ¿no? Proteínas de serinas asociadas a la manosa. ¿Cuál es su objetivo? Unirse y activarse, ¿no? Está aquí la activación de las lectinas, viene la proteína, ¿no?, de serinas asociadas a la manosa y busca los carbohidratos superficiales en las bacterias. Y se procede a la escisión del C4. Y ahí sigue su curso natural. Y este curso natural es bien interesante. Miren, aquí tenemos la unión, ¿no? Esta es la superficie bacteriana. Estos son los carbohidratos. Aquí tenemos, ¿no?, las lectinas unidas a la manosa, con la activación de sus componentes de serina. Estas van a actuar en dos niveles, en C4 y en C2. Al C4 va a escindirlos en el componente A y en el componente B. Y al C2 va a pasar lo mismo. Entonces, como sabemos que estas van a ser anafilotoxinas generadas con su vida biológica, ya una enzima, una convertasa, el C4B, C2B. ¿Para qué? Para que luego vayan por la misma secuencia de la vía clásica, ¿sí? Comparten la secuencia de la vía clásica. No se ha unido complejo anticuerpo, recuerden, ¿sí? Ha tenido, miren, su propio inicio. Pero a partir de C4
comparten la secuencia hasta llegar al C9. ¿Y el C9 qué significaba? La conformación del ataque de membrana. Por lo tanto, sí estamos cumpliendo en las vías. La vía lítica nos dice que debemos activar las AS en esta vía clásica, miren, C3B, C2B, C4B, en la vía alterna que están C3B, el componente, acuérdense del factor B, ¿no es cierto? Aquí está BB, y el componente B del C3. Y todos siguen la misma ruta hasta llegar al complejo de ataque de membrana. Y en esta lámina podemos resumir cómo son las vías y cómo se van entrecruzando. La mejor forma que yo les decía que ustedes podrían repasar es dictándose a ustedes mismos las vías, ¿sí? Se dictan a ustedes mismos y van escribiendo, porque esto sí es memorístico, esto sí tienen que memorizar, ¿sí? Miren, y no es difícil, es sencillito. Tenemos la vía clásica, la vía alterna y la vía de las lectinas. ¿Qué nos decía? Que la primera gran diferencia era que la vía clásica era dependiente de la unión antígeno-anticuerpo. Y la vía de las lectinas y la vía alterna eran independientes de la activación antígeno-anticuerpo. Aquí lo estamos viendo. De esta activación con anticuerpos no participan todos los anticuerpos, ¿no? Participan G y M. De las Gs no participan todas. Participan la G1, la G2 y la G3. La vía clásica se activa a nivel C1 con sus componentes C1Q, R y S. Cuando ya está activado, va a interactuar con el C4, porque empezaba en desorden, ¿se acuerdan? C1, C4, y con el C2. Van a ser escisionadas, divididas o clisadas en componentes A y B. Los componentes A, anafilatoxinas, que van a ir a cumplir su orden biológico, y se van a quedar las Bs, C4B y C2B, que se va a transformar en la enzima C3 convertasa de la vía clásica, ¿no es cierto? La C3 convertasa, ¿qué va a hacer? Va a dividir al componente 3 en CA y CB. El A va a ir al producto, ¿no? Que habíamos dicho, el orden biológico que tiene que cumplir. El B se va a quedar Recording in progress. C5B puede interactuar con el C6, 7, 8, 9 para formar el CAM, que era el complejo de ataque de membrana. Ahora nos vamos a la vía alterna. No es dependiente de antígeno-anticuerpo, ¿no? Pero tampoco se inicia en C1. La vía alterna se inicia en C3. El C3 va a depender de los factores B y el cofactor B. El C3 va a dividirse en A y B. Y el factor B, gracias al factor B, también se va a dividir en A y B. Por lo tanto, los A's han ido a cumplir esta vía, ¿no? Esta actividad. El B que se queda se une con el B que se ha quedado del factor B. Por eso aquí tenemos que
el C3b, la B mayúscula del factor B, y la B minúscula es de su segmento B, ¿no? Este partido en dos, en A y B, esta B minúscula es del B que se ha quedado. Este C3b, B mayúscula, B minúscula, se convierte en nuestra C convertasa, similar a esta de aquí arriba. Y esta C3 convertasa va a tener la obligación de romper al C3 en su componente A y B. El A ya saben su ruta y el B se queda para unirse a este y formar la C5 convertasa de la vía alterna, ¿sí? Por lo tanto, B mayúscula del factor B, B minúscula del segmento que se quedó, el 3B de este 3, ¿no? B. Esta nueva enzima C5 convertasa va a ir a interactuar con la C5 para romperla en componente A y en componente B. El A se va a ir a cumplir su función y el C5b va a interactuar con el 6, 7, 8 y 9 para formar el complejo de ataque de membrana. Hemos llegado al mismo camino. La vía de la lectina. La vía de la lectina que no es dependiente de la unión antígeno-anticuerpo y que es la lectina unida a manosa, que tiene la capacidad de activarse, ¿no? Y generar, además, las proteínas, que es lo que le va a ayudar a ser el componente de lectina. Como este componente lo va a activar, entonces el C1 activado, ¿no? Va a aclisar al C2 y C4 y va a ser la C3 convertasa. ¿Se acuerdan que decíamos que la activación de la vía lectina, luego sigue la ruta de la vía clásica? A esto se refiere, miren, aquí aparece. Y por lo tanto, sigue la misma ruta, ¿sí? Se activa la C3 convertasa con los componentes C4b y C2b. Van a romper al C3 grande a cumplir acciones biológicas. El B se queda. ¿El B se queda para qué? Para formar la C5 convertasa. Está por el C4b, C2b, C3b. Al ser C5 convertasa, viene al C5, lo fracciona en su segmento A y B. El A, producto que va a cumplir función biológica, el B se queda para interactuar con el C6, con el C7, C8, C9 y forman el complejo de ataque de membrana. Y si se dan cuenta, pues todas las vías van a terminar aquí, ¿sí? En la vía lítica. La vía lítica, a partir de dónde es, de esa vía, ya no hay más. La pregunta es, ¿quieren que esta diapositiva repasemos una vez más? Podemos repetir una vez más. Como les digo, el complemento es con paciencia y buen humor. Ya. Listo. Muy bien. Entonces repetimos. El complemento es con paciencia y buen humor. ¿Sí? Consejo para estudiar todo lo que hemos ido avanzando y luego ustedes díctense a ustedes mismos en papel. Vía clásica, dependiente de inmunoglobulinas. ¿Qué fracciones? ¿Cuáles inmunoglobulinas? Y cómo se abre la cascada. Ustedes se dictan a ustedes mismos y luego comparan. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces aquí, con esta diapositiva. Tenemos las tres vías. La vía clásica, la vía alterna y la vía de la lectina. ¿Cuál era la principal diferencia? Que la vía clásica
es dependiente de antígeno-anticuerpo, ¿sí? Aquí. Todos los anticuerpos, no. IgG e IgM. Todas las IgGs, no. La 1, la 2 y la 3. La vía alterna y la vía de las lectinas no necesitan la unión antígeno-anticuerpo. No necesitan. Nos vamos a la vía clásica. Habíamos dicho que la vía clásica comienza en C1. C1 se tiene que activar. ¿Cómo se activa? Con la unión antígeno-anticuerpo y la activación de los segmentos QRS. El C1 activado, el C1QRS, que es el activado, tiene la finalidad de interactuar con el C4 y C2. En la vía clásica hemos dicho que no sigue un correlativo, que del C1 automáticamente pasa al C4, ¿no ven? Este C1 activado interactúa y clisa, rompe el C4 y el C2 en componentes A y B. Los componentes A cumplen funciones, ¿no? Biológicas, por eso dicen van a la vía, plasmina, proteínas, proteasas lisosomales y demás, ¿no? Cumplen su función. ¿Quién se queda? Los componentes B. El C4, B, aquí está. El C2, B, aquí está. La unión de C4B, C2B, forma la C3 convertasa. Me forma esa enzima. La C3 convertasa tiene la función de dividir al C3. ¿En qué? En fracciones A y fracción B. La fracción A cumple su ruta biológica y se queda la fracción B. En la vía clásica se une al C4B, que está aquí, 2B, que está aquí, y este C3B, que se quedó, se une. ¿Esta unión para qué? Para formar otra enzima. ¿Cuál enzima? La C5 convertasa. ¿Cuál es el objetivo de la C5 convertasa? Dividir el C5 en sus componentes A y B. El componente A va a ir a seguir su ruta biológica, el componente B va a interactuar con C6, C7, C8, C9 para formar el CAM, el complejo de ataque de membrana, que va a generar inestabilidad y va a generar las perforaciones, ¿no? Va a simular INA. Nos vamos a la vía alterna. La vía alterna no tiene dependencia de unión antígeno-anticuerpo y no comienza en C1. La vía alterna comienza en C3 y comienza activada por otros eventos, dentro de los cuales pueden ser eventos antigénicos, pero elementos inflamatorios y otro tipo, ¿sí? El C3 no va a estar solo, porque necesita de un factor. Este factor denominado con la letra B mayúscula y de otro cofactor con la letra D mayúscula. C3b, ¿no? Se va a unir al factor B. El cofactor D va a ir a clisar al factor B. Por eso es que se queda aquí el C3 es B mayúscula por el factor y B minúscula es por el segmento que se ha quedado. Esta unión C3B minúscula, B mayúscula, B minúscula, se transforma en la C3 convertasa de la vía alterna. Esta enzima tiene la obligación de fraccionar al C3. ¿En qué? En sus componentes C3A
y componente C3b. El componente A va a cumplir su efecto biológico y el componente B se va a unir a los componentes que tenía la C3 convertasa. Por lo tanto, aquí tenemos, miren, C3b, B mayúscula, B minúscula, y este segmento que se quedó del C3 que se ha fraccionado. Esta nueva unión de C3b minúscula, B mayúscula, B minúscula, 3b minúscula, se convierte en la C5 convertasa de la vía alterna, la nueva enzima. Al ser C5 convertasa, va a ir obligatoriamente a romper el C5. ¿En qué fracciones? A y B. A cumple su función biológica y B tiene el objetivo de interactuar con C6, C7, C8 y C9 para formar el complejo de ataque de membrana y la inestabilidad de esta. Si nos vamos a la vía de la lectina, la vía de la lectina no tiene dependencia antición MBL, lectina fijada a manosa. Y su activación se va a dar a raíz del C1. ¿Cómo se activa este C1? ¿No? Por la asociación de serinas. ¿Qué serinas? Las proteínas serinas asociadas a manosa, ¿no? Las que veíamos, el MASP1 y MSAP2. Estas, a partir de esta activación, compartían la ruta de la vía clásica, o sea, siguen la misma ruta. Ahorita estamos en vía de la lectina, de inicio diferente, pero luego sigue la misma ruta, ¿sí? Con el C1 activado y la escisión del C4 y C2, se tiene la nueva enzima, la C3 convertasa, que está compuesta por C4b, C2b, cuyo objetivo es clisar al C3. En fracción A y en fracción simula la misma ruta, el C3b que quedó sube a formar parte de la nueva C5 convertasa, que va a estar compuesta por C4b, C2b, 3b. Como es C5 convertasa, su objetivo final es romper, clisar, dividir al C5 en fracciones A y B. La fracción A cumple su ruta biológica y la fracción B va a ir a interactuar con el C6, C7, C8 y C9 para formar el CAM, el complejo de ataque de membrana. A partir del C5b, todas estas rutas, ¿no?, ingresan a la vía lítica. La vía lítica es a partir del C5b, ¿sí? No se olviden. Entonces, hemos repasado esto de modo muy sucinto, pero esta lámina es muy bonita, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta por escalatar en el laboratorio 3. Pasan nomás por ahí. Y cualquier otra cosa, pues a sus órdenes, jovencitos, para disipar alguna duda, ¿sí? Listo, a ustedes más bien muchas gracias por su paciencia. No sé qué ha pasado con el equipo, pero bueno, son gajes del oficio. Muchas gracias por quedarse y pues cualquier que necesiten que les repita la explicación, pues pueden venir al laboratorio. Estoy martes y jueves, ¿sí? Que estén muy bien.